En Ceres, un pueblo del norte santafesino donde todos se conocen, el calor pegaba fuerte y las calles estaban casi vacías. El mensaje llegó un domingo de verano, en plena siesta de carnaval. En su casa, María Fernanda Chico, Fer para todos, miró la pantalla del celular. Era un mensaje que le enviaba Rodrigo, su exnovio. Decía que quería verla para hablar y aclarar algunas cosas. Le proponía encontrarse en un lugar apartado, cerca de la ruta, para que nadie los viera. Aunque la relación con su ex había terminado, el mensaje para ella aún tenía sentido. En el mundo adolescente, un "tenemos que hablar" puede ser el inicio de una reconciliación o el cierre de una herida abierta. Al final, decidió ir. Agarró su bicicleta y salió de su casa, pero sin saber que estaba yendo directo a una trampa. Un triángulo amoroso, un mensaje en el celular y un alambre de púas esperándola en medio del campo. Esta es la historia real del crimen de María Fernanda Chico, el crimen que sacudió a todos Ceres en aquel verano de 2015. Hoy veremos la asesina del alambre de púas. Fernanda había terminado la secundaria en Ceres y, como tantos chicos del interior, se había mudado a una ciudad con universidad, en este caso a Córdoba, para estudiar la carrera de cine y televisión en la Universidad Nacional de esa ciudad. Desde muy pequeña, había construido un lazo muy fuerte con quien era su mejor amiga, Alina. Ambas habían decidido irse a estudiar juntas y compartir departamento. Como tantos estudiantes que se van, pero nunca se terminan de ir, Fer tenía un pie en Córdoba y otro en Ceres. Cuando había fines de semana largos, si podía, volvía al pueblo en busca de un poco de familia, amigos, novedades y abrazos. Ese febrero de 2015 no fue la excepción. Era un fin de semana extra largo debido a los feriados de carnaval y había que aprovecharlo. En Ceres, como en muchos pueblos, las historias de amor no quedan en el anonimato. Fer había tenido una relación con un chico del pueblo, 5 años mayor que ella, pero luego de algunas idas y vueltas ya no seguían más, o al menos eso decía. La familia ya no aceptaba la relación debido a que se habían enterado de que mantenía una relación paralela y eso estaba afectando mucho a Fernanda. De hecho, su padre contaría: a él lo tratábamos como a un hijo, pero terminó siendo de lo peor, un vividor que manipulaba a mi hija. Estuvieron separados 1 año, pero nos enteramos que se veían a escondidas. La tercera en discordia era Karen Ñáñez, una chica de 16 años, también del mismo pueblo. En los pueblos chicos, los roces se hacen visibles rápidamente. Cruces en las calles, comentarios en las redes y algún insulto al pasar se vuelven habituales en el día a día. No hace falta mucho para que un enojo se convierta en odio. Así fue como empezaron a aparecer indicios de que la tensión entre ellas iba creciendo. Mensajes agresivos, frases amenazantes, escenas en las que alguien le hacía saber a Fer que sobraba. Según reconstruirían después los investigadores, Karen no soportaba la idea de que Fer siguiera presente en la vida de Rodrigo, ni siquiera como recuerdo. Y así, poco a poco, empezó a obsesionarse. En algún momento, esa rabia acumulada cruzó una línea y dejó de ser un enojo pasajero para transformarse en un plan siniestro. Era domingo 15 de febrero de 2015. El esperado fin de semana largo de carnaval había llegado. Fer, Alina y muchos otros estudiantes estaban de vuelta en Ceres, disfrutando de la familia, descansando un poco de la universidad. Alrededor del mediodía o primeras horas de la tarde, su celular sonó. Era un mensaje de su ex. El contenido del mensaje, según se reconstruyó luego, era claro. Le decía que quería verla para hablar con ella. Le proponía encontrarse en un lugar más apartado para evitar que los vean. Ese lugar sería cerca de la Ruta 34, en una zona descampada donde había un corralón de materiales y campos abiertos. A Fer no le llamó tanto la atención, ya que encontrarse a escondidas no era algo nuevo, y quizás era una buena oportunidad para cerrar temas pendientes. Podía ser incómodo, pero también una oportunidad para terminar de soltar. Pero lo que no sabía, y tampoco imaginó, era que ese mensaje no lo había escrito Rodrigo, y la idea del encuentro era, en realidad, una trampa.
Karen le había quitado el teléfono a su novio y le escribió a Fernanda haciéndose pasar por él. Para la familia fue una tarde normal. Fer les dijo que se iba a la casa de una amiga, luego tomó su bicicleta y partió hacia el lugar donde se daría el encuentro. La Ruta 34 bordea el paisaje de Ceres, como una línea dura de asfalto entre campos, silos y galpones. En uno de esos puntos, cercano a un negocio que había a la vera de esa ruta, se había fijado el encuentro. La reconstrucción posterior indicó que quien llegó primero fue Karen, y que, cuando Fer apareció con su bicicleta, esperando tener una charla con su ex, lo que encontró fue una emboscada. A partir de ese momento, todo se fue oscureciendo. Las horas siguientes fueron un lento descenso al miedo. Pasó la hora de la siesta, pasó la tarde, y de golpe llegó la noche. Fer, que no volvía, no respondía mensajes ni atendía llamadas. Al principio, la familia quiso creer que estaba con amigos, que se había distraído o que se había quedado sin batería. Pero a cierta hora, la preocupación se hizo demasiado grande. Alrededor de las 18 horas, habían llamado a Alina, pero ella les dijo que estaba trabajando en el videoclub de su familia y que no se habían visto. Los padres hicieron lo que hace cualquier familia cuando el reloj se convierte en enemigo. Salieron a buscarla. Llamaron a amigos, recorrieron calles, preguntaron puerta por puerta y nada. Alina intentó comunicarse por WhatsApp, pero notó que ni siquiera le llegaban los mensajes. Todo se volvía muy raro. Luego de agotar todos los recursos normales, decidieron realizar la denuncia por desaparición. La policía empezó a intervenir y se activaron protocolos básicos de búsqueda en la zona. Ya a esa altura, el pueblo entero empezó a hablar de lo mismo. ¿Sabes algo de Fer? ¿La vieron? En Ceres, como en cualquier pueblo chico, la desaparición de una persona no pasa desapercibida, y en pocas horas ya era tema en todos lados. Finalmente, el martes por la mañana, el cuerpo sin vida de María Fernanda sería encontrado por empleados de un corralón, en la intersección de la avenida Blas Parera y Ruta Nacional número 34 del mismo pueblo. Estos dieron aviso sobre la aparición de un cuerpo entre unos postes de madera que estaban amontonados detrás del local. La policía llegó, cercó el lugar y confirmó lo que nadie quería escuchar. Efectivamente, se trataba de Fer. En el lugar había claros indicios de la participación de más de una persona y los investigadores no dudaron en establecer rápidamente que se trataba de un homicidio. Como suele pasar en estos casos, el primer apuntado fue el exnovio. La policía lo detuvo para interrogarlo, pero pronto surgió un detalle clave. Rodrigo nunca mostraba señales de duda ni un comportamiento típico de alguien que cometió un crimen. Él aseguraba vehementemente no haber mandado los mensajes que figuraban en el teléfono. Afirmaba que en ningún momento había acordado encontrarse con Fer, que no había estado en la ruta y que no sabía nada sobre lo que lo acusaban. Comentó que esa tarde, después del mediodía, se había quedado dormido y que la única persona que pudo agarrar su teléfono era Karen, que se encontraba en su casa con él. Al principio podía sonar a excusa, pero de pronto la tecnología empezaría a hablar. En medio de la incipiente investigación, se recurrió a la filmación de las cámaras de seguridad del lugar donde fue hallada Fernanda. Esto podría ser determinante para echar luz sobre lo ocurrido esa tarde. Al revisar la grabación, apareció registrada una secuencia donde se observa a Karen y Fernanda forcejeando. Ahora sí, la versión de Rodrigo empezaba a tener sentido. Según se reconstruiría después, Fernanda llegó al lugar de la cita y allí, sin mediar palabras, Karen le dio un puntazo con una tijera en el cuello. En ese momento se habría generado un breve forcejeo, el captado por las cámaras, hasta que Fernanda ya no pudo defenderse más. Luego, con Fer indefensa, la habría arrastrado fuera del alcance de las cámaras para terminar ahorcándola con un alambre de púas que le rompió la tráquea. Para ponerle fin a su plan, ocultó el cuerpo entre los postes de madera apilados allí y le colocó la bicicleta encima, en una especie de intento de ocultarlo más. Más tarde también se comprobó que, al abandonar la escena del crimen, Karen le cortó un mechón de pelo a su víctima y se llevó sus hojotas, como si fueran una especie de trofeo de guerra.
Otro dato que no dejó de sorprender fue que cuando se ordenó su arresto, horas después del hallazgo, la chica estuviera festejando un cumpleaños como si nada. Y al ser detenida, se mostró con una frialdad, para una chica de su edad, que sorprendió a todos. Con la detención, empezaron a salir a la luz episodios previos. Historias que, contadas después, parecían señales de algo que se venía gestando. Amigas y conocidos contaron que Karen ya había tenido actitudes agresivas hacia Fer. Alina, su amiga inseparable, era testigo principal del hostigamiento que sufría a diario su amiga a manos de Karen. Es que cuando los investigadores ingresaron a las redes sociales de la acusada, encontraron una publicación que los dejó perplejos. Karen había publicado una foto del lugar donde ocurrió el crimen, junto a la frase «Acabas a terminar». De esta manera, la joven ya había anunciado el final de quien consideraba su rival, y era una prueba irrefutable de premeditación. Según comentó Alina, Karen hostigaba de manera constante a Fernanda. Cuando ambas iban al secundario, si la cruzaba en el recreo le decía cosas, la empujaba o le hacía una mirada fea. Incluso remarcó que hacía un tiempo atrás, ambas habían tenido una pelea fuerte en la que Karen la habría querido atropellar a Fernanda a bordo de una moto que conducía. El odio desmedido y enfermizo de Karen hacia Fernanda tenía su origen en los celos. Fernanda había estado de novia con Rodrigo los 2 últimos años de secundaria. Sin embargo, luego de finalizar su noviazgo, cada vez que Fernanda regresaba a Ceres, ambos se seguían viendo esporádicamente, a pesar que Rodrigo estaba de novio con Karen, contó Alina, quien además tildó de compleja la relación que cada una mantenía con Rodrigo, ya que las dos sabían de la existencia de la otra. Y dijo enojada, él no tenía huevos, entonces nunca supo poner un freno. Dejó que se arreglen entre ellas y pasó lo que pasó. Mientras tanto, el pueblo se dividía entre la incredulidad y la bronca. Era difícil asimilar que una chica de 16 años, conocida por todos y en un pueblo tranquilo, pudiera haber planeado algo así. Ese martes, al mismo tiempo que declaraba en sede policial, una pueblada, que juntó a más de 500 vecinos, amenazaba con hacer justicia por mano propia. La fiscal del caso y el comisario local quisieron dar explicaciones, pero la indignación de la gente los obligó a retirarse. Se produjeron destrozos en la comisaría de Ceres y 3 agentes resultaron heridos. Luego de negarse a declarar, Karen quedó detenida a cargo del juzgado de menores de Rafaela, donde sería sometida a pericias psiquiátricas. Luego de analizar el caso y que se lleven a cabo todas las pericias pertinentes, la jueza de menores de Rafaela, Laura Lencinas, condenó a Karen Yáñez a 7 años por homicidio agravado por alevosía. Pero, más tarde, la Dirección Provincial de Justicia Penal Provincial la benefició con la posibilidad de ingresar en el programa Libertad Asistida. Dicho de otra forma, no cumpliría la condena en la cárcel, sino con una medida socioeducativa. Al enterarse de la medida, el padre de Fernanda declaraba: «Quiero que pague por lo que hizo con leyes más duras. No puede ser que la jueza esté más preocupada por la integridad de la asesina que por la víctima». El tiempo empezó a pasar y la familia de Fernanda seguía sin obtener justicia. Como si fuera poco, y para incrementar su angustia, se enteraron que Karen, en diciembre de 2015, se marchó a Rosario, sin ningún tipo de impedimento, para intentar allí rehacer su vida. Al año siguiente, se inscribiría en la Universidad Nacional de Rosario, en la carrera de óptica, pensando que a partir de allí su vida tendría cierta normalidad. Pero la normalidad sería a medias. Mientras la condena por parte de la justicia no llegaba, la social sí cumplía con su parte. Esta condena social se daba en gran medida gracias a Alina, quien creó cuentas en distintas redes bajo la consigna Justicia por Fer, y así logró formar una comunidad de personas de distintas partes del país que denunciaban públicamente cada vez que se encontraban a Karen en algún lugar, principalmente en Rosario. En cada oportunidad que alguien la descubría, aparecían los scratches, huía y debía empezar de nuevo. Lo padeció cuando detectaron que estaba entre los ingresantes de la cátedra de óptica y los alumnos realizaron un petitorio para que sea expulsada. Lo mismo ocurrió con un equipo de futsal en el que venía participando y al ser descubierta, la echaron.
Cuando era detectada en salidas que hacía a lugares públicos, era señalada con el grito de «asesina». Debió recurrir a perfiles falsos en redes sociales, presentarse con otro apellido, pero nada le funcionó. También le ocurrió algo similar cuando volvió a estar en pareja. Cuando éste descubrió quién era, huyó de ella. Aunque todo esto no le impediría convertirse en madre, y en 2022 tuvo un hijo. Mientras esto ocurría, los padres de Fernanda no detenían su lucha en busca de justicia. Y en febrero de 2021, la familia Chico junto a Hugo Parma, su abogado, obtuvieron un fallo excepcional donde a Karen se le aumentaba la condena de 7 a 13 años de prisión y de cumplimiento efectivo, algo que por momentos se veía muy lejano. Pero la buena noticia no sería definitiva. Un mes después, la defensa de la acusada interpuso como última instancia el recurso de revisión de la pena, donde intervino otro colegio de jueces de Santa Fe. En octubre de ese mismo año, se realizó una audiencia para resolver la apelación. La defensa y la asesoría de menores propusieron que la joven realice tareas comunitarias en lugar de cumplir con la condena dispuesta. Así la sentencia definitiva se seguía posponiendo, y Karen seguía en libertad intentando una vida normal. Luego de estos fallos de la justicia, el abogado de la familia comentaba: Ñáñez tiene sentencia firme de autoría y responsabilidad penal por el delito de homicidio agravado por alevosía. Solo está pendiente una definición sobre la duración de la pena y la modalidad de cumplimiento. En otras palabras, esta sentencia pendiente de la Corte resolverá si Ñáñez pagará o no con la cárcel por lo que hizo y le pondrá por fin un punto final al caso, sentenció. Finalmente, tras 10 años de la muerte de María Fernanda Chico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que la sentencia se ejecute con cumplimiento efectivo. Al ser madre, la defensa pidió prisión domiciliaria, pero la jueza Rosana Carrara no lo permitió. Ñáñez fue esposada y trasladada a la prisión de mujeres de Rosario. Para la familia de Fer y para Alina, aquel día de abril de 2025 fue un punto de inflexión. No devolvió la vida de Fernanda, ni borró 10 años de angustia y espera. Pero, por primera vez, al fin sintieron que la palabra justicia empezaba a tener algún sentido. Hasta aquí llegamos con esta historia. Gracias por quedarte hasta el final y te agradeceríamos que nos dejes tu me gusta. Síguenos para más historias policiales de la vida real y hasta el próximo video.